vamos a partir de la concepción de aura en este libro de Walter Benjamin, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Es un libro muy interesante porque además es un libro que está escrito de manera casi como un palimpsesto, como un collage de ideas, donde tenemos al comienzo prácticamente cartas. Y bueno, este es el libro fundamental del que derivan muchos de los conceptos que vamos a trabajar ahorita. Y cómo pasamos de aquí y llegamos a una concepción performática liminal que tiene más que ver incluso con esta idea que está en la chispa creativa de Agustín Fuentes cuando hablamos de la relación colectiva, comunitaria y demás. Bien, entonces voy iniciando. Aquí tenemos una primera imagen justamente para preguntarnos cómo consideramos la concepción de aura y de arte. Y en esta primera imagen tenemos un ritual, una danza. Aquí podemos ver elementos, de hecho, que son vitales y ya son, digamos, demostración de lo que son manifestaciones que posteriormente pueden haber sido llamadas como arte y que se centralizan en una cuestión, digamos, institucional y demás. Aquí tenemos colores, tenemos danza, tenemos por supuesto, toda la cuestión que llamaríamos hasta cierto punto performática, pues es un ritual de todas formas, no está pensado como un objeto artístico para ser contemplado. Y vemos acá, bueno, en fin, todos los elementos estéticos, visuales y demás que podrían implicar la concepción artística, o por lo menos una dimensión artística. Pero algo que no vemos acá, y es importante esto que voy a comentar, acá no vemos al espectador, no vemos espectadores. Entonces, partamos primero de este principio para entender a lo que vamos a llegar. Y este principio lo que estamos diciendo es que en un comienzo, en un origen, las concepciones, las dimensiones y manifestaciones que posteriormente fueron llamadas arte y encapsuladas en una concepción institucional de arte y de control y mediación del arte, eran manifestaciones comunitarias. Pertenecían a toda la comunidad. Quiere decir que toda la comunidad participaba, o sea, no era un objeto que fabricaran algunas personas de la comunidad solo para ser contempladas por otras personas, ¿no? Aquí la comunidad entera participa y por tanto no hay una concepción de espectador pasivo en el ritual en un inicio. Por supuesto, esta imagen es contemporánea, para empezar es una fotografía y ya empieza a debatirse acá lo que plantea Benjamin, y es qué pasa cuando la experiencia llega a una era, a una tecnología que tiene que ver con la reproductibilidad técnica, cuando aquello que pasa como algo único, compartido, comunitario y demás, empieza a ser registrado. Mucho antes que eso, lógicamente, los museos también empiezan a captar y, bueno, en Occidente desde el medioevo el arte se distancia de una participación comunitaria para hacer la producción específica de algunas personas o genialidades dentro del arte. Pero en primera instancia esto es muy importante. Un ritual entonces, digamos, colectivo, primigenio, están todas las manifestaciones artísticas, aquí las estamos viendo perfectamente, pero no hay un objeto artístico para ser contemplado, mercantilizado y demás. Y el único sentido que tienen en este caso, por ejemplo, los elementos artísticos utilizados, el único sentido que tienen está inscrito en ese contexto justamente del ritual de la danza y de lo que tiene que ver con la participación comunitaria. No toda la comunidad tiene la misma participación, por supuesto que hay quienes están designados o designadas a hacer la danza, a encarnar quizás la deidad, el demonio, etc. Hay quienes se relacionan con estos cuerpos que son casi que posiblemente centro, pero la relación es participativa, es activa. Insisto, lo que no vemos entonces es un espectador. La concepción de espectador entonces es una concepción que surge desde Occidente y que surge tardíamente en todo lo que es la era moderna, pero retomamos posiblemente desde el medioevo. Incluso en la concepción de la tragedia griega, el espectador tampoco era pasivo. La concepción de catarsis, así el espectador no estuviera dentro de la escena, implicaba que el espectador estaba atravesada por lo que ahí sucedía. A lo que vamos a ir con este análisis performático es a esta pregunta. ¿Qué pasa en términos del arte, con lo que Benjamin llamaría el aura del arte cuando se traslada a una concepción performática que puede ser participativa, que puede ser colectiva, que puede ser lo que llamamos relacional, y es a lo que vamos a ir
en la etapa, este conversatorio, esta charla, esta transmisión, tiene que ver con un taller que estamos llevando a cabo y que es un taller en el que, bueno, que dicto en la Facultad de Artes ASAP y que es un taller que pasa por 3 etapas o por 3 instancias. Primero, trabajamos lo que es el cuerpo en soledad. Segundo, una transferencia en relación con otros cuerpos. Y tercero, una concepción casi de manada, tribal o comunitaria. Los videos que estaba poniendo al comienzo de que empezar a hablar son fundamentales para lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, esta es una pregunta fundamental. ¿Qué pasa cuando la comunidad ya no es partícipe de todo el ámbito de creación? Yo no estoy diciendo que sea arte o no, pero está demostrado necesariamente que lo que conocemos como arte tiene como origen estas manifestaciones y ahí estaban todas mezcladas, todas las concepciones de imagen, estética, color, danza, estaban ahí todas vinculadas y mezcladas y toda la comunidad participaba. Insisto, no hay una concepción en esta idea, digamos que hay una concepción de comunidad y no de espectador distanciado y pasivo. Ese es el primer punto que quiero tocar antes de pasar a lo que vamos a plantear en esta concepción de un proceso performático que es interactivo. Y aquí sí tiene que ver, de hecho, voy a vincular en esta charla varias cuestiones que ya son fundamentales del texto de Walter Benjamin, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, porque él comienza justamente planteando y diciendo, por eso está la primera parte, que el arte como origen tiene un origen en el culto, como un valor sagrado, no tanto como un valor de belleza. Entonces termino esta introducción para ver quiénes están entrando. Y es interesante pensarnos que lo que termina siendo un objeto a contemplar en el museo empieza siendo, o su origen es un origen de culto, un valor sagrado. De hecho, en primera instancia, no bello, o al menos no desde la concepción de belleza que tenemos en la estética occidental o que se planteó posteriormente, tardíamente, en los siglos XVIII y XIX. Plantea Walter Benjamin que este origen, no decimos que ya sea arte o que se considere como tal, pero ahí está el origen. Decimos que este origen, el valor de este origen está dado por, primero, la participación de la comunidad, es lo que decíamos en la primera imagen, no hay espectadores pasivos, toda la comunidad participa, incluso en estas relaciones que son diferentes, donde hay quienes movilizan, interactúan, tocan, contemplan también, pero hacen parte de toda la unidad. Y al mismo tiempo el valor de belleza no existe en el sentido como lo entendemos occidental y como lo entendíamos en el siglo XVIII y XIX, donde se piensa que el arte es arte porque hay un elemento que lo designaría como tal por una categoría o dimensión de belleza que además es bastante dominada o determinada por la concepción, insisto, occidental, más puntualmente europea. Como vemos, por ejemplo, estas máscaras quizás no encajan o no coinciden con la concepción de belleza occidental o europea, pero no por eso tienen un valor. Ahora, el valor no es de una mera estética, únicamente estético, sino que es un valor sagrado, es un valor de culto. Y acá una cosa importante en la concepción de culto, que tiene que ver con lo que plantea Benjamin en términos de el aura y todo lo que vamos a ver ahorita, es que no podemos separar el culto de lo oculto. Entonces tenemos que el culto implica algo oculto. Por eso no solamente va a tocar el tema sagrado y religioso. En ese sentido, de hecho, la misma tragedia griega también tiene un valor de culto. Y como ven acá, por ejemplo, las representaciones de máscaras en la tragedia griega tampoco coinciden con las concepciones de belleza, digamos, occidentales o tardías siglo XVIII y XIX. Eso nos pone a preguntarnos entonces en qué momento llega la idea de belleza. La idea de belleza, para determinar el arte como algo bello, según unos paradigmas occidentales, es tardía. No empieza por ahí. Primero que nada, el valor de lo que fue origen del arte es un valor comunitario, sagrado y de culto. En primera instancia, sagrado en términos de lo mágico y posteriormente en términos de lo religioso. Terminamos entonces la primera parte con esto, y esto es muy importante para entender la concepción de performance. Tenemos entonces que en la modernidad, de hecho, con la entrada también, sí, de la parte de la religión en sí, sobre todo de la iglesia, se quiebra la comunidad, no todo el mundo participa del tejido de la creación, la danza o de todo, digamos, las diferentes funciones o los diferentes roles en una, digamos, en una manifestación ritual
que también es cultural y que se puede entender a la luz de hoy como artística, eso se quiebra y a la entrada de la modernidad se separa alguien que observa y alguien que produce, y que sería entonces la persona genia que es única, capaz de crear arte. En este sentido, entonces, el espectador define un objeto distinto a él. O sea, ya no participamos, a ver si me hago entender, no nos integramos de esa cuestión que es artística, cultural, ritual, sino que tomamos distancia. Hablo del museo, ahorita lo vamos a ver, hablo de las instituciones, incluso de las galerías, hablo de los eventos artísticos, etcétera. No pasa solamente con las artes plásticas y visuales, y se separa el objeto de quien contempla el objeto, del espectador. Entonces, tengamos en cuenta también que contemplar es tal cual entrar al templo, estar dentro de un templo. Por eso las galerías y todo lo que es contemplación, museos y demás, tienen un paralelo con los templos. No en el término de participación, sino en el término de adoración a distancia. Eso es una relación también de control, lógicamente. ¿Y cuáles serían entonces los valores para decir que este objeto es artístico? Entonces, los valores son los valores del objeto arte. Entonces, en Occidente se empieza a considerar que el objeto, dado que no participa de una integración comunitaria, sino que está fabricado para ser observado en la distancia, contemplado por un espectador que lo admira y que incluso puede admirarlo para adorar la grandeza de lo divino, como pasa con las pinturas religiosas, entonces tenemos que se considera desde Occidente y desde Europa que el objeto tiene en sí un valor que ahora sí tiene que ver con la belleza, ¿sí? En principio era un objeto sagrado, insisto, y no necesariamente bello, pero cuando pasa de pertenecer a la comunidad a un objeto que está para ser contemplado, recordemos que contemplar es estar dentro del templo, se convierte en un objeto bello y no solamente sagrado. Requiere ser bello, sobre todo porque desde el medioevo, por ejemplo, muy fuerte en el Renacimiento, la belleza era una concepción divina al tiempo que estética. Entonces, crear algo bello era, de alguna forma, dar cuenta de la belleza divina, o sea, de Dios, ¿sí? Y el objeto se convierte en algo sagrado, pero separado, que disciplina a quien lo mira. Disciplina, me refiero a que educar religiosamente a X persona pasa por y tiene que estar sustentado en que esta persona se sienta golpeada, minimizada, sienta que contempla algo que lo supera en belleza, y por tanto quien lo pintó debe ser un genio tocado por lo divino, es un toque divino. Esto se fortalece en el Renacimiento, lógicamente, donde se crea esta idea del genio, alguien que tiene un toque divino para poder crear algo que da cuenta de la belleza divina, y alguien que es pasivo, que es sumiso, que se disminuye y que se rinde, se arrodilla ante esa grandiosa imagen. Ahí ya nos separamos, ya hay un quiebre allí de lo que es la participación colectiva comunitaria y la contemplación. Por tanto, el espectador pasa a ser un consumidor pasivo, no creativo, ¿sí? Esto es fundamental. El espectador pasa a ser un consumidor pasivo, no creativo. El espectador religioso, el espectador, no sé, consumidor en términos de consumo económico, el espectador consumidor de historia que marca un museo y demás. Ahí empezamos, y este es el contexto para ver qué pasó con la traslación de esa noción, primero comunitaria, después del objeto separado, que define lo que va a ser entonces, sobre todo en Occidente, la idea de arte, según las categorías que plantea Walter Benjamin, que ya van a ver que habla de ese objeto separado, y cómo nosotros volvemos a retomar desde el performance y las acciones relacionales la integración y volvemos a esa idea de relación comunitaria. Esta es la introducción para pasar ahora a la explicación al desarrollo de la idea, pero es importante tener en cuenta esta introducción. Entonces, el origen del arte es un origen comunitario, tiene que ver con lo sagrado mágico, con lo participativo, donde no hay un espectador pasivo, pero en el momento en que entra la era moderna, la modernidad, ¿sí? No el modernismo, sino la era moderna, la modernidad y la concepción occidental y el control, lógicamente el control se necesita porque requiere un espectador
pasivo, no creativo para que sea un consumidor. O sea, quiero decir, si la iglesia no demuestra que los objetos que tiene son únicos y solamente lo pueden crear ciertas personas geniales y no todo habitante de la comunidad ampliada tiene esa capacidad, no puede entrar en esa capacidad de creación, logra la iglesia entonces tener un poder sobre objetos que son únicos, por tanto valiosos, y eso es también un poder que tiene que ver con la economía, por supuesto con la historia y con la cultura, ¿sí? Si estos objetos de adoración, que ahora también son bellos, no solamente sagrados, que están en la iglesia, los pudiera producir cualquier persona del pueblo, de la comunidad, pues la iglesia pierde poder. De hecho, no tendría que ir alguien a la iglesia para admirar esa gran belleza y rendirse ante la grandiosidad de Dios. Pero también con eso la iglesia, que de hecho por eso es que fue la iglesia casi que el primer coleccionismo que se dio. Los primeros marchands fueron quienes pertenecían a la iglesia. Los primeros encargos grandes fueron a partir de la iglesia, justamente porque esto también implicaba un poder económico y lógicamente de ahí vimos muchas guerras que tuvieron que ver con guerras también de cruzadas religiosas que también tienen que ver con la obtención de objetos que eran únicos, valiosos y preciosos. Y ahí empieza un espectador consumidor hasta el momento donde como espectadores podemos considerar si no somos artistas creadores o no se nos ha legitimado como tal, se puede considerar que nosotros no tenemos esa capacidad y por tanto tenemos que consumir lo que ya alguien produce, porque no todos tenemos esa capacidad creativa, ya se rompió la participación comunitaria. Bien, entonces esa es la introducción para explicar a dónde vamos y cómo hacemos esta acción colectiva. Y voy a mirar un momento acá cómo estamos en el chat. Hola, ¿cómo están? Hola Fernanda, siempre hay desfase, entonces vayan poniéndome acá por favor los nombres para saber que están allí. Y continúo entonces con la explicación. Muchísimas gracias por la presencia. Entonces continúo con la explicación. Bien, entonces en ese sentido, volvemos a lo sagrado, lo que va a plantear Walter Benjamin es que hay unas categorías que van a definir lo especial de estas imágenes. Aquí tenemos entonces imágenes de las cuevas y aquí hay un tema contextual. O sea, aquí vuelve el tema de lo sagrado. Aún no hay un tema de belleza, no desde el paradigma occidental, sino que son valiosas estas imágenes y lógicamente, insisto, yo hago parte de esa hipótesis, es una hipótesis. Aquí está el origen del arte. No estamos diciendo que ya sea arte tal como se considera desde la era moderna hasta la actualidad, pero sí es el origen del arte, necesariamente. De hecho, los primeros pigmentos se descubrieron aquí, en estos procesos que fueron sagrados, que fueron procesos de participación colectiva y que tienen un sentido porque están en la cueva. La cueva entonces va a venir a ser como el templo, como el espacio sagrado que le da valor a estos dibujos. ¿Sí? Si estos dibujos fueran hechos quizás en un espacio exterior, no tendrían el valor que tenían para esta comunidad, el valor sagrado. ¿Sí? Entonces, esto influyó lógicamente en que todavía, no tanto en lo religioso, sino que todavía algunos artistas, acudamos a esta concepción de lo sagrado desde el arte, pero volviendo al tema primigenio. Bien, entonces vamos a pasar ahora, aquí ya estoy, ya después les voy a definir las categorías de Benjamin y cómo se encuentra con nuestra propuesta performática, pero ya que están presentes en esto que les digo y lo van a ver ahorita. Bien, entonces la cueva en este momento primitivo primigenio es prácticamente el templo, ¿sí? Es donde se va. Ahora, en este sentido, no es la cuestión religiosa en sí, sino más bien mágica, no religión como una institución, como pasaría después con la iglesia, sino mágica, y es una participación comunitaria. Quiere decir que, si bien hay jerarquías desde que existen las concepciones anímicas de rituales mágicas, primitivas, primigenias, las primeras creencias de jerarquía, porque hay chamanes y hay personas que participan, pero con una jerarquía distinta, no obstante es de la comunidad. Ahora bien, vamos a pasar esta imagen para acá para entender lo que estoy diciendo. Ya cuando entra la iglesia como estado de poder, como mecanismo de control y de poder, lo que decíamos al comienzo, económico, histórico, social también y demás, la cueva no es la misma, ¿no?
Y aquí entonces recordemos que, insisto, la iglesia entonces le apuesta ya no solamente a lo sagrado, elimina la opción de la participación de toda la comunidad como comunidad creadora. Sí, ahora la comunidad es un ente que son personas espectadoras pasivas que consumen a través de los ojos posiblemente, pero que también consumen un ideal o una creencia y que van a contemplar, no van a interactuar, ¿sí? No van a intervenir, van a contemplar. Insisto, recordemos que contemplar es estar dentro del templo. Justamente entonces, esa concepción se compara con los museos. Quienes han estado bueno, creo que el museo es un espacio de mucho acceso, pero bueno, para quienes han estado en museos, se darán cuenta de la relación tan coherente. Por eso los museos en la concepción clásica deben, digamos, configurarse en espacios de grandes arquitecturas que funcionan prácticamente como templos o como grandes iglesias. Entonces miren la comparación de la iglesia y y de el museo. El museo entonces es un templo también. Ahora, el museo sí completa esa transacción, perdón, entre lo sagrado y lo bello para fortalecer un valor estético, determinado por una concepción occidental europea que sí centra, ahí sí ya la participación está, hay una devoción colectiva, hay unas formas de relación rituales que se supone que tenemos que tener en un museo, hay una forma de incluso interacción entre quienes van a un museo, pero todas esas interacciones están dirigidas a enaltecer, exaltar el objeto que se considera sagrado y bello, porque por un valor estético. Lógicamente, y se darán cuenta que están los museos de bellas artes, donde están todas las grandes pinturas, sobre todo de la gran Europa, para no ponerme a hablar de territorios, que responden a una estética, a una belleza determinada desde Occidente, determinada también e influenciada por la concepción religiosa, y que en gran medida define lo que sería un paradigma de belleza ampliado o, digamos generalizado, ¿sí? Como si fuera un dogma, y que también plantea una idea de superioridad, de contemplación de algo que, aunque esté en el museo, es una belleza incluso semidivina, aunque no esté en la iglesia. Sin embargo, las máscaras, por ejemplo, africanas o primigenias de varios territorios, esas máscaras no están en los museos de bellas artes, esas máscaras están en los museos de antropología, porque se entiende que su valor no es estético, sino que su valor es más bien de histórico o de dar cuenta de las prácticas de una comunidad. Y a esto también hace referencia, insisto, Walter Benjamin en su libro, que es el que estamos revisando como referente para lo que vamos a hablar ahorita, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Tenemos esta imagen acá, ya ven acá entonces esa concepción grandiosa, enorme, casi de templo de lo que es el museo. No es solamente en el museo, como vemos también pasa en las galerías, ¿sí? Y se centra fundamentalmente en lo que digo, es esa idea donde el valor artístico está en el objeto. Entonces, para entender lo que vamos a hablar en términos de performance, cómo llevar esto de performance, es importante partir de esta primera concepción. En una época bastante larga de Occidente fundamentalmente, el valor artístico de un objeto no está dado por la comunidad. De hecho, la comunidad podía reconocerlo o no como valioso para la comunidad. Eso no importaba. Diferente a una máscara africana que toda la comunidad considera valiosa porque responde a un rito colectivo o a una deidad de la que todos hacen parte, ¿no? En este caso, la comunidad debe ser disciplinada y hay que hacer pedagogía para que entienda que este objeto es un objeto de valor artístico, lo cual significa que es como si el valor artístico fuera propio del objeto. Esa es la concepción occidental clásica, y es pensar que el valor artístico es un valor que está implícito en el objeto, o sea que el objeto es artístico porque lo es por sí mismo, aunque tú lo niegues, ¿no? Lo es, o sea, como que el objeto
tiene una naturaleza propia, eterna, invariable, que lo hace bello. Lógicamente, eso es un valor histórico porque eso ha variado y lo demostró la entrada del siglo XIX, sobre todo el siglo XX, con los posimpresionismos, expresionismos y demás. Pero lo clásico afirma que no, que el objeto en sí es bello porque es una concepción universal. Realmente está determinada desde un poder, pero bueno. Esa relación entonces implica, en esta concepción clásica del objeto artístico, implica un aura, lo vamos a ver ahorita, un valor de belleza propio del objeto, que es intocable, una distancia. Entonces miren que la cuestión, las formas de relación, que puede ser un tipo de ritual, pero no participativo, sino contemplativo, más parecido al de la iglesia como institución, que intenta disciplinar a una población, la forma de relación en un museo o, digamos, en una galería es no tocar, mantener distancia, manos cruzadas o manos atrás, en fin, todos los temas sensoriales y corporales de la experiencia en sí tienen que suprimirse porque la contemplación dentro del templo es lo más importante.